Hola amigos, espero que estén bien. Como dije en el video anterior, que expondría las enseñanzas que están situadas en Mateo 5, llamadas las bienaventuranzas del Sermón del Monte, y en el video anterior solo hice la introducción a las bienaventuranzas que van desde el versículo 3 hasta el 12. Pero la semana pasada solo fue la introducción a una serie de bendiciones prometidas en Mateo 5, 3 al 12. Habiendo dicho eso, pasamos a leer la primera de muchas promesas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5, 3. Por mucho tiempo se les ha llamado las bienaventuranzas, un nombre derivado del latín que se refiere a un estado de felicidad o dicha. Jesús presenta la posibilidad de que la gente sea verdaderamente bienaventurada, y la felicidad disponible es el tema inicial del Sermón del Monte. Muchas personas, incluso algunos cristianos, encuentran eso difícil de creer. ¿Cómo podría un mensaje tan exigente e imposible como el Sermón del Monte tener como objetivo hacer feliz a la gente? Sin embargo, el primer y más fabuloso sermón predicado por Jesucristo empieza con el tema rotundo y repetitivo de la felicidad. Lejos de ser el aguafiestas de lo que muchos acusan a Dios, el deseo de salvar a los hombres de su trágica perdición, darles poder para obedecer la voluntad divina y hacerlos felices. En este gran sermón, el Hijo establece de manera cuidadosa y clara el camino de la bendición para quienes vienen a Él. Bienaventurados significa felices, afortunados, dichosos, o un mero uso de la palabra para describir a un hombre acaudalado. La palabra bienaventurados a menudo se usa respecto a Dios mismo, como cuando David termina uno de sus salmos con la declaración: bendito o bienaventurado sea Dios. Salmo 68:35. Su hijo Salomón cantó: bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Salmo 72:18. Pablo se refiere al glorioso evangelio del Dios bendito. Primera de Timoteo 1:11. Que Jesucristo es el bienaventurado y solo soberano Rey y Señor de señores. 6:15. La bienaventuranza es una característica de Dios y puede ser característica de los hombres solo cuando participan en la naturaleza de Dios. No existe bienaventuranza ni perfecto elogio y deleite del tipo de que Jesús habla aquí, excepto para quienes llegamos a tener una relación personal con Él, a través de cuyas preciosas y grandísimas promesas llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4. Debido a que la bienaventuranza es fundamentalmente un elemento del carácter de Dios, cuando los seres humanos participan de la naturaleza divina por medio de Jesucristo, participan también de su bendición. Por tanto,
resulta evidente en el mismo inicio del Sermón del Monte que Jesús está hablando de una realidad que solo es para creyentes. Otros pueden ver las normas del reino y obtener un reflejo de las bendiciones del reino, pero solo aquellos que pertenecen al reino tienen la promesa de recibir y experimentar las bendiciones. Ser bienaventurados no es un sentimiento superficial de bienestar basado en las circunstancias, sino una profunda experiencia sobrenatural de contentamiento basada en el hecho de que nuestra vida está bien con Dios. Las bienaventuranzas parecen, según normas humanas, normales, aspectos tales como la pobreza de espíritu, tristeza, mansedumbre, hambre y sed de justicia, misericordia y persecución, no son los elementos que conforman la felicidad al hombre natural y al cristiano inmaduro o carnal. Tal felicidad les parece algo así como sufrimiento con otro nombre. Salomón, el más sabio y magnífico de los reyes antiguos, buscó durante muchos años el camino hacia la felicidad. Le corría por sus venas la sangre real de su padre David. Tuvo enormes cantidades de oro y joyas e hizo que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras. Primera de Reyes 10:27. Tuvo flotas de barcos y establos llenos con miles de caballos, los más finos. Tuvo cientos de esposas relacionadas de entre las mujeres más hermosas de muchas tierras. Comía los alimentos más buenos en las vasijas más finas, en los palacios más elegantes, con las personas más distinguidas. Fue clamado a lo largo del mundo por su sabiduría, poder y riqueza. Salomón se podría decir que debía haber sido muy feliz. Sin embargo, ese rey tan fabuloso y bendecido, según normas terrestres, llegó a la conclusión de que su vida no tenía propósito y se hallaba vacía. El tema de Eclesiastés es el testimonio personal de Salomón sobre la situación humana. Es vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Eclesiastés 1, versículos 2 y 3. Jesús vino para anunciar que el árbol de la felicidad no puede crecer en una tierra maldita. Las cosas terrenales ni siquiera pueden producir felicidad terrenal duradera, mucho menos eterna. Jesús advirtió: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12:15. Las cosas físicas simplemente no pueden tocar el alma, el ser interior. Cabe señalar que lo contrario también es cierto. Las cosas espirituales no pueden satisfacer necesidades físicas. Cuando alguien tiene hambre, necesita comida. No una conferencia sobre la gracia. Cuando está herido, necesita atención médica, no consejos morales. La verdadera preocupación espiritual por tales personas se expresará antes que nada en proveer para sus necesidades físicas. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Primera de Juan 3:17. Pero el peligro común es tratar de suplir casi toda necesidad
con cosas físicas. Esa filosofía se podría decir que es tan inútil como antibíblica. Tristemente, muchos predicadores, maestros y escritores de hoy, a los cuales es preciso tapar la boca, Tito 1:11, están transmitiendo filosofía mundana en el nombre del cristianismo y afirman que la necesidad en Cristo garantiza, la felicidad en Cristo garantiza prosperidad, salud y riqueza, éxito y prestigio. Pero Jesús no enseñó tal realidad. Lo que él enseñó estaba más cerca de lo opuesto. Él advirtió que los beneficios físicos y mundanos muy a menudo limitan la verdadera felicidad. Las cosas del mundo se convierten en alimento para el ego, la lujuria y la satisfacción personal, que son enemigos no solo de la justicia, sino de la felicidad. Jesús dijo: el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Mateo 13:22. Esperar felicidad de las cosas de este mundo es como buscar a los vivos de entre los muertos. Tal como las mujeres buscaban a Cristo en la tumba esa primera mañana de Pascua, los ángeles dijeron a las mujeres: no está aquí, sino que ha resucitado. Lucas 24:6. Pablo afirmó: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3, versículo 1 y 2. Juan aseveró: no améis al mundo, ni las cosas que están en él. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2, versículo 15 al 17. La verdadera felicidad está en el nivel más alto que cualquier cosa en el mundo, y es a ese nivel que el Sermón del Monte nos lleva. He aquí una nueva manera totalmente de pensar. Esta es una realidad basada en una nueva manera de ser, la norma de la justicia y por consiguiente la norma de la felicidad. Una norma que es totalmente opuesta a los impulsos caídos y la naturaleza no regenerada del ser humano. Es importante recordar que las bienaventuranzas son pronunciamientos, no posibilidades. Las bienaventuranzas son progresivas, como veremos a medida que estudiemos en detalle cada una de ellas. No están en orden por casualidad. Cada una de ellas lleva a la otra en sucesión lógica, como cuando una persona sube escalón por escalón. Ser pobre en espíritu refleja la actitud correcta que debemos tener frente a nuestra condición pecadora, que entonces debería llevarnos a llorar, a ser mansos, moderados, a tener hambre y sed de justicia, a ser compasivos, a ser limpios de corazón, a tener un espíritu pacificador. Un cristiano que tenga todas estas cualidades estará por encima del nivel del mundo, que su vida reprenderá al mundo, lo cual traerá persecución de parte del mundo. Mateo 5, versículos 10 y 12. Así como luz para el mundo, versículos 14 y 16. Pobres en espíritu,
Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El estudio de esta primera bienaventuranza exige verla desde 5 perspectivas o significado de ser pobre en espíritu, ubicación de esta virtud en la lista, manera de lograr esa actitud, cómo sabemos si tenemos dicha actitud y el resultado prometido por tenerla. Y primero veremos el significado de ser pobre en espíritu. Ser pobre en espíritu es reconocer la pobreza espiritual al margen de Dios. Es verse como realmente se es. Perdidos, sin esperanza, indefensos. Toda persona apartada de Jesucristo es espiritualmente indigente, mendigo. Cualquiera que sea su educación, su riqueza, su posición social, sus logros o su conocimiento religioso, ese es el planteamiento de la primera bienaventuranza. Pobres en espíritu son los que reconocen su total indigencia espiritual y su plena dependencia de Dios. Perciben que en ellos mismos no hay recursos salvadores y que solo pueden implorar misericordia y gracia. Saben que no tienen mérito espiritual, que no pueden ganar ninguna recompensa espiritual. Su orgullo ha desaparecido. Su confianza en sí mismo se ha desvanecido y se hallan con las manos vacías delante de Dios. En espíritu también transmite la sensación de que el reconocimiento de que la pobreza es verdadera, no una actuación. Se trata de humildad verdadera, no humildad fingida. Describe a la persona acerca de la cual el Señor habló en Isaías 66:2. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Eso describe a los individuos que están quebrantados de corazón, contritos de espíritu. Salmos 34:18. Que tienen un corazón contrito y humillado delante del Señor. Salmo 51:17. Jesús contó una parábola del fariseo y el recaudador de impuestos. A uno que confiaba en sí como justo y menospreciaba a los otros. Mientras el fariseo oraba en el templo, recitaba lleno de orgullo sus virtudes y daba gracias por no ser como los pecadores y en especial como el publicano que estaba cerca. No obstante, el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Jesús afirmó que el recaudador de impuestos descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 18:9 y 14. El fariseo era orgulloso en espíritu, el publicano era pobre en espíritu. Cuando Dios llamó a Moisés para sacar a Israel de Egipto, Moisés declaró su indignidad y Dios pudo usarlo de modo poderoso. Pedro aún era engreído, agresivo y orgulloso, pero cuando Jesús proveyó milagrosamente la gran pesca, el discípulo quedó tan intimidado que confesó: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Lucas
5:8. Aún después de convertirse, el apóstol Pablo reconoció que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Romanos 7:18. Y también reconoció que era el peor de los pecadores. Primera de Timoteo 1:15. Y que las mejores cosas que podía hacer por sí mismo eran basura. Filipenses 3:8. Porque la pobreza de espíritu es lo primero. Jesús pone en primer lugar esta bienaventuranza porque la pobreza de espíritu o humildad es la base de todos los demás dones y un elemento fundamental para llegar a ser cristiano. Mateo 18, versículos 3 y 4. El orgullo no tiene parte en el reino de Cristo. Y una persona no puede entrar al reino a menos que rinda su orgullo. La puerta de ingreso al reino del Señor es baja y nadie que se mantenga erguido entrará jamás por ella. No podemos estar llenos al menos que nos vaciemos. No podemos ser dignos hasta que reconozcamos que nuestra indignidad vivir a menos que admitamos que estamos muertos, así como podríamos esperar que crezca fruta sin un árbol. Tampoco podemos esperar que los dones de la vida cristiana crezcan sin pobreza espiritual. No podemos comenzar la vida cristiana sin humildad y no podemos vivir la vida cristiana con orgullo. Pero en la iglesia de hoy se hace muy poco énfasis en la pobreza de espíritu. Muy poca mención a vaciarse del ego. Vemos muchos libros cristianos sobre cómo ser felices, cómo tener éxito, cómo solucionar problemas, etc. Pero vemos muy poco libros sobre cómo vaciarnos, cómo negarnos y cómo tomar nuestra cruz y seguir a Cristo en la forma que Él nos dice que lo sigamos, a menos que un alma esté humillada, a menos que el ser interior sea pobre en espíritu. Cristo nunca podrá llegar a ser apreciado porque estará ensombrecido por nuestro yo, a menos que estemos conscientes de cuán importante, indignos y pecadores somos en nosotros mismos. Nunca podremos ver cuán poderoso, digno y glorioso es Cristo en sí mismo. A menos que veamos cuán perdidos estamos, no podremos ver cuán redentor es el Señor. A menos que veamos nuestra propia pobreza, no podremos ver las riquezas de Dios. Solo cuando admitimos nuestra propia muerte, Cristo puede darnos vida. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Proverbios 16:5. Ser pobre en espíritu es la primera bienaventuranza porque la humildad debe anteceder a todo lo demás. Nadie puede recibir el reino a menos que reconozca que es indigno del reino. ¿Cómo entonces llegamos a ser pobres en espíritu? Casi por definición, esto no puede comenzar por nosotros, con algo que podamos hacer o lograr en nuestro propio poder. Tampoco implica tirarnos al suelo, ya que estamos ahí. La humildad simplemente es reconocer la verdad. Y es obvio que tan solo estar sin esperanza, indefensos y en necesidad no solo es una virtud, esa no es la voluntad de Dios.
para cualquier persona. Su voluntad es sacarnos de esa condición y bendecirnos. Lograr esa meta depende de su obra soberana y misericordiosa de hacernos humildes. La humildad no es una obra humana necesaria para hacernos dignos, sino una obra divina necesaria para hacernos ver que somos indignos y que no podemos cambiar nuestra condición sin Dios. El primer paso en experimentar humildad es quitar la mirada de nosotros mismos y ponerla en Dios. Cuando estudiamos su palabra, buscamos su rostro en oración y deseamos con sinceridad estar cerca de Él y agradecerle y agradarle. Nos movemos hacia ser pobres en espíritu. Segundo, debemos matar de hambre a la carne, eliminando lo que la alimenta. La esencia de la naturaleza carnal es el orgullo. En lugar de buscar alabanza, elogios, popularidad, debemos tener cuidado con eso. No obstante, debido a que nuestra naturaleza pecaminosa tiene una manera de cambiar incluso las mejores intenciones para su beneficio, debemos tener cuidado de no crear un problema rehuyendo a los elogios y el reconocimiento. El mal no está en que nos alaben, sino en buscarlo y gloriarnos en ello. Entonces, cuando sin saberlo y sin haberlo buscado, nos elogian o nos honran, rechazar sin razón el reconocimiento podría ser un acto de orgullo en lugar de humildad. El tercer y el equilibrador principio para llegar a la humildad es pedírsela a Dios. Debemos orar junto con David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. La humildad, como cualquier otro don bueno, viene solo de Dios, y al igual que con otro don bueno, Él está más dispuesto a darlo de lo que estamos dispuestos nosotros a pedirlo. Y Él está dispuesto a darnos ese don mucho antes de que nosotros mismos lo pidamos. Ahora, ¿cómo saber cuando somos humildes? ¿Cómo podemos saber si somos realmente humildes, si somos pobres en espíritu? Primero, si somos humildes, nos destetaremos de nosotros mismos. Podremos decir con David: como un niño destetado está mi alma. Salmo 131:2. Aquel que es pobre en espíritu pierde su obsesión por sí mismo. El yo es nada y Cristo lo es todo. En ninguna parte la humildad de Pablo se expresa de modo más hermoso que en su palabra: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. A los creyentes en Filipo les escribió: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Segundo, la humildad nos llevará a perdernos en las maravillas de Cristo, mirando cara a cara
y descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Segunda de Corintios 3:18. Nuestra satisfacción estará en la perspectiva de que un día seremos plenamente semejantes a nuestro Señor. Tercero, no nos quejaremos de nuestra situación, por mala que pueda llegar a ser, por cuanto sabemos que merecemos algo peor de cualquier cosa que podamos experimentar en esta vida. No consideraremos injusta ninguna circunstancia. Cuando la tragedia viene, no diremos: ¿por qué a mí, Señor? Cuando nuestro sufrimiento sea por el nombre de Cristo, no nos quejaremos ni nos sentiremos avergonzados, sino que glorificaremos el nombre de Dios. Por eso, Primera de Pedro 4:16, sabiendo que juntamente con Él seremos glorificados, y comprendiendo que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:17 y 18. Cuarto, veremos con más claridad las fortalezas y virtudes de otros, así como nuestras propias debilidades y nuestros pecados. Con humildad estimularemos cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos. Filipenses 2:3. Y en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Romanos 12:10. Quinto, pasaremos mucho tiempo en oración, así como el mendigo físico pide sustento material, el mendigo espiritual pide alimento espiritual. Tocaremos a menudo la puerta del cielo, porque consideraremos que siempre estamos en necesidad. Así como Jacob luchó con el ángel, nosotros tampoco lo dejaremos ir hasta que seamos bendecidos. Sexto, aceptaremos a Cristo en sus términos, no en los de nosotros, ni en los de alguien más. Nunca trataremos de tener a Cristo al mismo tiempo que conservamos nuestro orgullo, nuestros placeres, nuestra codicia o nuestra inmoralidad. No modificaremos las reglas del Señor por tradiciones eclesiásticas o por nuestras propias inclinaciones o persuasiones. Solamente su palabra será nuestra norma. Séptimo, cuando somos pobres en espíritu, alabaremos y agradeceremos a Dios por su gracia. Nada caracteriza más al creyente humilde que la abundante gratitud hacia su Señor y Salvador. Este creyente sabe que no posee bendiciones ni felicidad propia, sino lo que el Padre le concede en amor y misericordia. Sabe que la gracia de Dios es abundante en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Primera de Timoteo 1:14. Y como resultado de ser pobre en espíritu, quienes acuden al Rey con esta humildad heredarán su reino, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios ha decidido gustosamente dar el reino a los que de manera humilde vienen a Él y confían en Él.
Lucas 12:32. Cuando el Señor lo llamó para que liberara a Israel de los madianitas, Gedeón contestó: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manases, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo y derrotaré a los madianitas como a un solo hombre. Jueces 6, versículo 15 y 16. Los que llegan al Señor con corazones quebrantados no salen con corazones quebrantados, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 57, versículo 15. Y con esto me quiero despedir. Espero que en algo les sirva, espero que les haya gustado. Y como dije, esta es una serie que continuaré viniendo desde el versículo 3 de Mateo 5 hasta el 12. Y esta nada más es una de las muchas bienaventuranzas. Y espero que Dios los bendiga a todos.